¿Será Israel todavía el pueblo de Dios o será que la iglesia tomó su lugar? ¿Existe aún algún plan de Dios para la nación de Israel o será que ya están desechados por haber negado al Mesías? Les cuento que hay una gran controversia a nivel mundial dentro de los cristianos porque algunos dicen que ya Israel dejó de ser el pueblo de Dios debido a que ellos rechazaron al Mesías y que cuando el Nuevo Testamento habla de Israel se refiere ahora a la iglesia. Sin embargo, otros argumentan que aunque es verdad que Israel rechazó al Mesías, que aún hay un plan de Dios para salvar a los judíos. En este video intentaré hacer un balance correcto y bíblico en cuanto a este tema para que usted comprenda una panorámica general del plan de Dios con Israel y nuestro papel como iglesia. Estoy seguro que este video estará sumamente interesante e instructivo porque responderemos también a la pregunta de si los judíos actuales son salvos aunque no crean en Cristo. Así que no te vayas, que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Si es primera vez que mires uno de nuestros videos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Aquí subimos videos cada miércoles para responder a todas tus preguntas acerca de la Biblia, así que si quieres aprender mucho de la palabra, te recomiendo que te suscribas al canal ahora mismo y que actives la campana de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos. Hace unas semanas lancé un video hablando sobre la situación entre Israel y sus enemigos y el cuidado que debemos tener nosotros como cristianos al realizar comentarios despectivos sobre el linaje de Abraham. Algunos argumentan que ya Israel no es el pueblo de Dios porque ellos rechazaron al Mesías y supuestamente ya no tienen derecho a las promesas dadas a Abraham. Decir semejante cosa es el resultado de ver solamente una parte de la verdad y no conocer la perspectiva general del plan de Dios con Israel, ya que es cierto que nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios, pero debemos saber que eso no impide que Dios tenga un plan para restaurar a Israel en el futuro y que hay una diferencia en la Biblia entre el Israel espiritual, que es la iglesia, y el Israel como nación o descendencia de Abraham. Y creo que el cristiano debe saber esto muy bien. Antes de entrar en aguas profundas, permítame recalcar una doctrina fundamental que no podemos olvidar, la doctrina de la gracia divina para con los gentiles, para que nadie se confunda y se deje enredar por los judaizantes. En primer lugar, es necesario que el cristiano conozca que en Cristo estamos completos y que no hay beneficio alguno en ser judío en cuanto a la salvación, porque la única entrada a la presencia de Dios es a través de la fe. Sabemos que el Mesías vino de Israel como había sido profetizado, pero también sabemos que Israel rechazó al Mesías y por lo tanto la puerta de salvación se abrió para los gentiles. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús, con su muerte en la cruz, abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo celestial y es por eso que la gracia ahora ha sido un regalo para todo aquel que cree, aunque no sea judío. Efesios enseña que Cristo hizo de ambos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación que había. También dice que nosotros los gentiles creyentes fuimos injertados en el olivo a través de la fe y que los judíos que no creyeron fueron cortados de este. En otras palabras, Dios hizo una iglesia o un pueblo de todas las personas que creyeran en Él, incluyendo tanto judíos como gentiles, y para Él no hay diferencia ni preferencia alguna en cuanto a nacionalidad o raza, porque la palabra dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. De manera que no hay beneficio alguno en ser judío en cuanto a la salvación, como tampoco hay otro camino de salvación para ellos si no es por Jesús. Todo judío que muera sin reconocer a Jesús como el Mesías tristemente va a condenación eterna como cualquier persona y no tiene acceso al cielo, porque el único camino para ser salvo es Jesús, tanto para judíos como para gentiles.
Si estás de acuerdo conmigo en esto, en que solamente en Cristo hay salvación, déjanos un fuerte like a este video para mostrar tu apoyo. Ahora bien, la razón por la cual hago primero mucho énfasis en esta gran verdad es para fortalecer la fe de muchos de ustedes, porque en todas las épocas ha habido grupos judaizantes que intentan mover a los cristianos de su fe, diciéndoles que para ser salvos hay que volver a las raíces hebreas, circuncidarse, guardar las fiestas, los días de reposo, decir el nombre de Dios en hebreo, etc. Y eso es una falsa doctrina muy peligrosa que ya estaba, de hecho, desde el tiempo de Pablo, y por eso él hizo una gran exposición doctrinal en la carta a los Gálatas, además de otras cartas a diferentes iglesias, para hacer hincapié en que somos salvos por gracia, por fe, y que intentar justificarse por las obras de la ley de Moisés es en efecto caer de la gracia. La Biblia dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. A propósito, en este canal hemos hecho varios videos al respecto, alertando al pueblo de Dios de que nos cuidemos de los movimientos judaizantes, y creo que es necesario seguir advirtiendo esto. Sin embargo, ya una vez que hemos hecho ese balance o base doctrinal, entonces creo que estamos listos para decir que, a pesar de que todo eso es verdad, aún Dios tiene un propósito con la nación de Israel. Verá, creo que donde algunos cristianos fracasan es en el no comprender que el Nuevo Testamento habla de dos Israel, el espiritual y el nacional. Nosotros, la Iglesia de Cristo, somos el Israel espiritual de Dios. Sí, hemos accedido a las promesas que Dios le había dado a Israel en el Antiguo Testamento, y por eso Gálatas 3:29 dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Israel y herederos según la promesa. En otras palabras, a través de la fe, nosotros hemos sido injertados en el olivo y somos hijos de Abraham a través de la fe. Pero cuando en el Nuevo Testamento habla de Israel, hay ocasiones donde no se está refiriendo a ese Israel espiritual como la iglesia, sino que habla de la nación de Israel, el linaje de Abraham a través de la sangre. Evidentemente, Dios todavía tiene un plan para restaurar a Israel espiritual y políticamente. Y el hecho de que nosotros seamos el Israel espiritual de Dios no impide para nada que Dios realice su plan de salvarles al final de los tiempos. Ellos son la nación escogida por Dios, y el plan que Dios tenía para ellos, aunque no lo aceptaron por su corazón endurecido, Dios decidió en su gracia que al final de la gran tribulación haya una restauración total para ellos. Uno de los pasajes que más claro habla de esto se encuentra en Romanos capítulo 9, 10 y 11. En el capítulo 9, Pablo habla de cómo Israel como nación se endureció y tropezaron para no alcanzar la salvación. Luego en el capítulo 10 comienza diciendo que él ora por su nación para que sean salvos, porque él sabía que tenían celo de Dios, pero que no habían alcanzado salvación por cuanto rechazaron al Mesías. Pero en el capítulo 11 es donde Pablo hace un balance, porque después de hablarnos del error de Israel y su desvío, ahora nos advierte a los cristianos que no seamos arrogantes, porque Dios no se ha olvidado de Israel, como tampoco los ha rechazado, y que cuando termine el tiempo de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. El versículo 1 dice así: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde: en ninguna manera. Luego en el versículo 11 pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Note cómo aquí habla de una futura restauración. También Pablo añade esto para los cristianos gentiles: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, oiga esto, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Como usted puede ver, aquí sigue hablando de la posibilidad de que ellos sean injertados nuevamente en un futuro. Y finalmente termina diciendo esta palabra poderosa que encierra lo que quiero enseñar aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta, mire cómo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De todo este pasaje, algunas palabras clave resaltan, como por ejemplo que Dios no ha desechado a su pueblo, o que el endurecimiento que le ha acontecido a los israelitas no será para siempre, sino que es temporal, porque dice que su endurecimiento es en parte. Y además le pone fecha de caducación, porque dice que terminará ese endurecimiento cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Con un poco de luz es muy fácil ver que el pasaje está enseñando que cuando acabe el tiempo de la iglesia, entonces todo Israel será salvo. Y obviamente aquí está hablando no de la iglesia, por favor, sino de Israel como nación y linaje de Abraham a través de la sangre. Decir que aquí habla de la iglesia es una ignorancia total, porque el pasaje entero es un contraste que Pablo está haciendo entre la iglesia y la nación de Israel. Lo que el pasaje está enseñando es que cuando Cristo se lleva a su iglesia al cielo, entonces comenzará un trato de Dios directo con la nación de Israel para salvarles. Y ojo, no significa que Dios establezca una nueva forma de salvación para los judíos por ser simplemente del linaje judío, no, sino que el plan consiste en que ellos sean salvos a través del mismo método que nosotros hemos sido salvos, la fe en Jesús. Dios tocará de alguna forma sus corazones en ese tiempo para que ellos se vuelvan a Él, reconozcan a Jesús y producto de eso sean salvos. ¿De qué fácil? Al final todo se trata de la fe y la gracia. Además de la evidencia de este pasaje en Romanos 11, hay todavía más evidencia en la Biblia de esto que estoy hablando, como por ejemplo la profecía de la última semana de Daniel, que aún no se ha cumplido porque es un trato de Dios con Israel, o también los cientos de profecías que no se han cumplido aún porque son para Israel exclusivamente como nación. Dicho caso es la profecía de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, donde Dios revela en manera muy clara lo que iba a atravesar Israel como nación. Y vimos a través de la historia que justo así quedaron los judíos por 2000 años, destruidos, sin unidad y sin patria, en fin, quedaron como huesos secos. Pero el 14 de mayo de 1948 Dios comenzó a restaurarles y se comenzaron a unir los huesos con los músculos y tendones, justo como la profecía lo decía, y los judíos comenzaron a volver de los cuatro vientos otra vez a unirse en su nación, y hoy por hoy son una nación fuerte, pero les falta lo último y lo principal, el soplo del Espíritu Santo, lo que Ezequiel pidió, que el Espíritu soplara sobre ellos para que tuvieran vida. Pero sabemos que durante la gran tribulación el Señor va a soplar sobre ellos, porque va a sellar a 144,000 israelitas, y probablemente ellos, junto con los dos testigos del Señor que aparecen en Apocalipsis 11, se levantarán para dar testimonio de Cristo, y así muchos judíos serán salvos. También en Zacarías vemos una profecía similar donde Dios dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mi estimado hermano, creo que no hace falta más argumentos, porque es demasiado obvio para el que quiera abrir su corazón. Este es el balance que no podemos ignorar, que aunque Dios hizo un solo pueblo e iglesia a través de la fe, un Israel espiritual, Él todavía tiene un proyecto para salvar a Israel como nación y también a nivel espiritual. Concluyo diciendo que Israel sigue siendo la nación escogida por Dios, y que aunque los israelitas actuales no acepten el evangelio, ellos son descendientes aún así de Abraham en cualquier lugar del mundo que estén, y tienen la protección y cuidado de Dios sobre ellos como nación, pero sobre todo también tienen una promesa de restauración. Creo que este video nos ayuda para mantener un balance correcto al saber que, número uno, no hay beneficio alguno en ser judío en cuanto a la salvación. Número dos, que ningún judío se salva si no es a través de la fe en Jesús. Y número tres, que todavía hay un plan de Dios de tocar el corazón de los israelitas al final de los tiempos para que se vuelvan a Él y entonces restaurarles así espiritual y nacionalmente. Si este video te bendijo, por favor, déjame saber abajo en los comentarios y déjanos un fuerte like para que YouTube le recomiende este video a otras muchas personas. También les voy a dejar por aquí en la pantalla los videos anteriores que hemos hecho de esta serie, por si usted no los ha visto, realmente se los recomiendo. Así que recibe un fuerte abrazo y Maranata, Cristo viene pronto. Amén.